Θα μας μιλήσει ο Φραντσίσκο Σεγόβια, ο οποίος είναι ποιητής, μεταφραστής και από τους συντάκτες ενός μεγάλου έργου κλασικού που λέγεται Diccionario del Español Usual en México, δηλαδή λεξικό των εν χρήση ισπανικών στο Μεξικό. Τι σημασία έχει αυτό? Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι πάει να πει, τι βάζουμε σε ένα λεξικό. Η δουλειά της λεξικογραφίας, αρκετά παραμελημένη στην Ελλάδα, ίσως γιατί είμαστε μικρή χώρα και δεν αξίζει ίσως και τον κόπο, δεν αξίζει μάλλον τα χρήματα να κάνεις πολλά λεξικά. Υπάρχει αυτό το ζήτημα. Η δουλειά αυτή έχει πάρα πολλές παραμέτρους και κυρίως τα κριτήρια. Με ποια κριτήρια βάζει λέξεις σε αυτό το λεξικό? Είναι λέξεις που είναι μόνο των Ισπανικών όπως ομιλούνται στο λεξικό, είναι λέξεις που υπάρχουν στα Ισπανικά αλλά χρησιμοποιούνται με άλλη ή και με άλλη σημασία στο Μεξικό. Και το τρίτο, από ποια εποχή και μετά καταγράφει. Καταγράφει και μία λέξη του 1880 που χρησιμοποιείται αλλιώς στο Μεξικό και αλλιώς στην Ισπανία ή την Αργεντινή ή την Νικαράγουα. Για όλα αυτά, τα οποία όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με τη μετάφραση, όλοι όσοι έχουν αναγκαστεί να χρησιμοποιήσουν λεξικό, τα έχουν βρει μπροστά τους, τα έχουν σκεφτεί ή δεν τα έχουν σκεφτεί. Για όλα αυτά τα πράγματα θα δώσω το λόγο στον Φραντσίσκο Σεγόβια. Μιλάμε όλοι ισπανικά. Εντάξει. Entonces en español, sin duda. Vamos a hablar en español. Bueno, buenas tardes. Hablaré despacio por los que no entiendan muy bien. Tenía una conferencia escrita, pero creo que eso es muy aburrido. La voy a usar solo como guía y iré hablando sobre la marcha. Creo que será más interesante una exposición más o menos breve de lo que es el diccionario y después podemos jugar con su página y responder preguntas. Lo primero que debo decir del diccionario es que no es un diccionario de mexicanismos. El Diccionario del Español de México es un diccionario integral. Con esto quiero decir que los diccionarios tradicionalmente, los diccionarios de América, que no son los diccionarios de la academia, han tratado de ser diccionarios diferenciales. Es decir, esto es lo que nosotros usamos y nos olvidamos de lo que compartimos con España. Lo que compartimos con España es el español general y entonces han hecho tradicionalmente diccionarios locales. Esos se llaman diccionarios diferenciales, es lo que nos hace distintos del español de España. Nosotros no quisimos hacer eso porque consideramos que el español tiene muchos focos de irradiación, focos poderosos, digamos, Argentina, Colombia, México. Incluso hay quien dice que ahora los Estados Unidos, ¿no? Pues la población hispana de los Estados Unidos es muy importante y tiene un foco de irradiación a través de las televisoras norteamericanas en español. Dicho esto, debo quizá aclarar que es el primer diccionario que se ha hecho en Latinoamérica de esta manera. Han seguido otros, ahora hay otros, pero cuando este proyecto comenzó era muy original desde muchos puntos de vista. Primero, porque ponía énfasis en el español total de México, no solo el diferencial. Y segundo, porque fue el primer diccionario que se hizo en español usando un método estadístico y echando mano de las computadoras. El proyecto comenzó en 1973 y en ese momento las computadoras que usábamos eran las más grandes que había en el país. Con esto quiero decir que empezamos usando tarjetas. Ahora todo cabe aquí. Pero entonces y había que estar esperando horas en las grandes instituciones de México, las computadoras más grandes estaban en petróleos mexicanos, por ejemplo, o en la universidad o en la Secretaría de Educación Pública y había que pedirles tiempo. Generalmente ese trabajo se hacía de noche
que era cuando ellos no usaban la computadora, y así se empezó el trabajo. Luego haré con más detalle las cosas estadísticas. El diccionario pues incluye no solo palabras que se usan exclusivamente en México, las incluye desde luego como papalote o tlapalería, incluye también palabras que el español mexicano ha exportado, digamos, a otros españoles, como tocayo, por ejemplo, la palabra tocayo, que se usa también en Centroamérica, es un nahuatlismo, viene de una lengua indígena, o palabras que se han exportado a todas las lenguas del mundo, como tomate, chocolate, esas palabras. Incluye otras diferencias con el español general. Por ejemplo, en el español de España, una banca es para una persona y un banco es para varios, y en México es exactamente al revés. Una banca está en un parque, hay una banca donde se sientan los novios, y un banco es más bien para una sola persona. Esas son diferencias útiles para un traductor. Cuando un mexicano dice una banca, si lo leen teniendo en mente el español de España, quizá tomen quizá no entiendan bien. O sea, dos novios en una banca que se besan va a sonar muy raro en España. ¿No? Hay diferencias sutiles de ese orden. Ese diccionario, digamos, en un sentido quiere ser un diccionario nacional. Abarca todo el país y representa la lengua que se ha usado en efecto a partir de 1921 en México. Elegimos 1921 porque, por coincidencia con Grecia, es el año de nuestra independencia. Es el año que termina la independencia. Quiero decir, la guerra de independencia empezó antes, empezó en 1810. Pero ya me hice bolas. Nuestra independencia es 1810, nuestra revolución es 1910, son 100 años justo. El diccionario empieza en 1921. En ese año consideramos que pensamos tomar ese año como punto de referencia porque la revolución produjo un cambio muy importante en el español que se hablaba en México. Con la revolución hubo mucho movimiento de la población, se fueron para muchos lados y el español cambió, digamos, su distribución. Y hubo otro fenómeno importante en 1921 que fue la fundación de la primera radiodifusora de nivel nacional, la XCW, que también trajo una estandarización del español. En cualquier caso, nuestro diccionario recoge el español de todo el país. No lo recoge a la manera en que lo han hecho tradicionalmente la lexicografía hispánica, con unos señores que se sientan a hacer papeletas y dicen, ¿tú conoces tal palabra? Sí, ¿qué significa tal? Y entra el diccionario, discuten si entra o no. Ese es un diccionario que se basó en muestras de uso real. Aprovechamos para ello un trabajo fabuloso que es un lingüista que dirigió un lingüista que se llamaba, ya murió, Lope Blanch, un refugiado español en México, que hizo un atlas lingüístico de México. Para hacer el atlas, grabó por todo el país, mandó a los estudiantes, había dinero todavía para hacer estas cosas, ya no tenemos, luego les explicaré, y hizo grabaciones con encuestas lingüísticas por todo el país. Para ellos, los datos que para ellos eran importantes no eran exactamente los mismos que para nosotros. Para ellos había un poco de vocabulario, pero había muchas diferencias querían notar las diferencias de pronunciación, en fin, muchas cosas. Pero ellos no hicieron un diccionario. Nosotros aprovechamos todas esas grabaciones y las pasamos a texto para alimentarlas en una computadora. Además, tomamos literatura a partir de 1921 hasta el momento en que se empezó a recabar la muestra, que fue en 1973, textos de literatura, de periodismo, de todos los niveles, digamos, fotonovelas, panfletos que había en la calle, de todo.